Hola a todos los suscriptores de nuestro canal, hoy les hablo para dar las gracias porque ya casi llegamos a los 200 suscriptores. Estoy muy contento con el apoyo que están brindando, vamos a seguir así para lograr monetizar este pequeño canal y poder llevar muchos más contenidos. También les quiero decir que el que se suscriba a mi canal y pongan en los comentarios la palabra quiero seguida de su correo, le estaré enviando un audiolibro totalmente gratis de Sherlock Holmes volumen 1. Un estudio en escarlata de Arthur Conan Doyle. Esto es válido por una semana. Espero que disfruten el contenido y se suscriban, dejen su me gusta y su comentario. Y no lo olvides, somos audiolibros de leyenda. Revisado por Alfredo Veracierta. Editado por Editorial Creaticolor. En relación con la historia más extraña, y sin embargo, familiar que estoy a punto de relatar, no espero ni busco credibilidad. Sería insensato esperarlo en un caso donde mis sentidos ofrecen su propio testimonio. Sin embargo, no estoy loco y ciertamente no estoy soñando. Pero mañana moriré, y hoy quiero aliviar mi alma. Mi intención inmediata es presentar al mundo, de manera clara, concisa y sin comentarios, una serie de simples eventos domésticos. Por sus consecuencias, estos eventos me han aterrorizado, torturado y anonadado. Sin embargo, solo intentaré aclararlos. Para mí, quizás solo han sido horribles, para muchas personas parecerán menos terribles que extraños. Quizás, más adelante, alguien con una mente más calmada, lógica y menos excitable que la mía, reducirá mi fantasma a su estado natural, encontrando en las circunstancias que relato con terror solo una sucesión de causas y efectos muy naturales. En mi infancia, era conocido por la docilidad y humanidad de mi carácter. Mi ternura de corazón era tan extrema que me convertí en el juguete de mis compañeros. Tenía una pasión particular por los animales, y mis parientes me permitieron tener una gran variedad de mascotas. Pasaba casi todo el tiempo con ellos y nunca me sentía tan feliz como cuando los alimentaba o acariciaba. Esta característica de mi personalidad aumentó con los años, y cuando me convertí en adulto, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Para aquellos que han sentido afecto por un perro fiel e inteligente, no necesito explicar la naturaleza o la intensidad de los placeres que esto puede proporcionar. Hay en el amor desinteresado de un animal, en su abnegación, algo que llega directamente al corazón de quien ha experimentado frecuentemente la humilde amistad y la fidelidad del hombre natural. Me casé joven y fui afortunado al encontrar en mi esposa una disposición similar a la mía. Observando mi afecto por estos animales domésticos, no perdió oportunidad de proporcionarme los más agradables. Teníamos pájaros, un pez dorado, un hermoso perro, conejos, un pequeño mono y un gato. Este último animal era notablemente robusto y hermoso, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Refiriéndose a su inteligencia, mi esposa, que en el fondo era algo supersticiosa, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia popular que veía en todos los gatos negros brujas disfrazadas. No significa esto que ella hablara siempre en serio sobre este punto, y si lo menciono, es simplemente porque me viene a la memoria en este momento. Plutón, ese era el nombre del gato, era mi favorito, mi compañero. Yo lo alimentaba y él me seguía por la casa a donde quiera que fuera. Esto me tenía tan sin cuidado que llegué a permitirle que me acompañara por las calles. Nuestra amistad continuó así durante muchos años, durante los cuales mi carácter, por obra del demonio de la intemperancia, me avergüenza confesarlo, sufrió una alteración radicalmente mala. Me volví cada día más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los demás. Me permití usar un lenguaje brutal con mi esposa. Con el tiempo, incluso la agredí físicamente. Mis pobres mascotas naturalmente sintieron el cambio en mi carácter. No solo las abandoné, sino que las maltraté. En cuanto a Plutón, todavía tenía suficiente consideración por el que me impedía golpearlo, mientras que no tenía escrúpulos en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando por casualidad o por cariño se cruzaban en mi camino. Mi mal se apoderaba cada vez más de mí, porque el mal es comparable al alcohol, y con el tiempo, Plutón mismo, que mientras tanto envejecía y naturalmente se volvía un poco desagradable, comenzó a conocer los efectos. Me permití usar un lenguaje brutal con mi esposa. Con el tiempo, incluso la agredí físicamente. Mis pobres mascotas naturalmente sintieron el cambio en mi carácter. No solo las abandoné, sino que las maltraté.
En cuanto a Plutón, todavía tenía suficiente consideración por el que me impedía golpearlo, mientras que no tenía escrúpulos en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando por casualidad o por cariño se cruzaban en mi camino. Mi mal se apoderaba cada vez más de mí, porque el mal es comparable al alcohol, y con el tiempo, Plutón mismo, que mientras tanto envejecía y naturalmente se volvía un poco desagradable, comenzó a conocer los efectos de mi carácter malvado. Una noche, al llegar a casa muy ebrio, después de salir de una de mis habituales tabernas del barrio, imaginé que el gato evitaba mi vista. Lo agarré, pero él, asustado por mi violencia, me hizo una herida leve en la mano con sus dientes. Mi alma original pareció abandonar mi cuerpo, y una rabia súper diabólica, saturada de ginebra, penetró en cada fibra de mi ser. Saqué un cortaplumas del bolsillo del chaleco, lo abrí, agarré al pobre animal por la garganta y deliberadamente le saqué un ojo de su órbita. Me avergüenzo, me quemo, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando mi razón volvió con la mañana, cuando se disiparon los vapores de mi borrachera nocturna, experimenté una sensación mitad horror, mitad remordimiento, por el crimen del que me había hecho culpable, pero era todo, a lo más, un débil y equívoco sentimiento, y el alma no sufrió las heridas. Me sumí en los excesos y pronto ahogué en vino todo recuerdo de mi acción. Mientras tanto, el gato sanó lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es verdad, un aspecto horroroso, pero en adelante no pareció sufrir. Iba y venía por la casa, según su costumbre, pero cuando me veía, huía de mi aproximación con extremo horror. Me quedaba lo suficiente de mi antiguo corazón para sentirme afligido por esta evidente antipatía de parte de un ser que tanto me había amado antes. Pero este sentimiento pronto dio lugar a la irritación. Y entonces apareció, como para mi caída final e irrevocable, el espíritu de la perversidad. De este espíritu, la filosofía no da cuenta alguna. Sin embargo, tan seguro como existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de las primeras facultades o sentimientos indivisibles que dan dirección al carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido 100 veces cometiendo una acción sucia o vil, solo porque sabía que no debía cometerla? ¿No tenemos una perpetua inclinación, a pesar de la excelencia de nuestro juicio, a violar lo que es ley, simplemente porque comprendemos que es ley? Este espíritu de perversidad, repito, llegó a causar mi ruina completa. Es ese deseo ardiente, insondable del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, lo que me impulsaba a continuar y finalmente a agravar el suplicio que había impuesto al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, le puse un nudo corredizo alrededor del cuello y lo ahorqué de una rama de un árbol, lo ahorqué con lágrimas en los ojos, con el más amargo remordimiento en el corazón. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque sentía que no me había dado ningún motivo de cólera, lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía mi alma inmortal, al punto de colocarla, si tal cosa es posible, fuera de la misericordia infinita del Dios misericordioso y terrible. La noche que siguió al día en que cometí esta cruel acción, fui despertado por los gritos de fuego. Las cortinas de mi cama estaban en llamas. Toda la casa estaba ardiendo. No sin gran dificultad, mi esposa, un criado y yo escapamos del incendio. La destrucción fue completa. Toda mi fortuna se perdió, y entonces me entregué a la desesperación. No pretendo establecer una relación de causa y efecto entre la atrocidad y el desastre, estoy muy por encima de esa debilidad. Pero doy cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir ni un solo eslabón. El día después del incendio, visité las ruinas. Los muros habían caído al suelo, excepto uno solo, y esta única excepción resultó ser un tabique interior poco sólido, situado casi en la mitad de la casa y contra el cual se apoyaba la cabecera de mi cama. La estructura había resistido en gran parte la acción del fuego, cosa que atribuía que recientemente se había renovado. Alrededor de este muro, una multitud estaba apiñada y muchas personas parecían examinar una porción particular con minuciosa y viva atención. Las palabras de extraño, y singular, y otras expresiones semejantes despertaron mi curiosidad. Me acerqué y vi, semejante a un bajo relieve esculpido sobre una superficie blanca, la figura de un gato gigantesco. La imagen estaba copiada con una exactitud verdaderamente maravillosa. Había una cuerda alrededor del cuello del animal. Al ver esta aparición, porque no podía considerarla de otra manera, mi asombro y temor fueron extraordinarios. Pero al final, la reflexión vino en mi ayuda.
Recordé que el gato había sido ahorcado en un jardín adyacente a la casa. A los gritos de alarma, el jardín habría sido inmediatamente invadido por la multitud y el animal debió haber sido descolgado del árbol por alguien y arrojado en mi cuarto a través de una ventana abierta. Esto, sin duda, había sido hecho con el fin de despertarme. La caída de los otros muros había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal de este muro, combinada con las llamas y el amoníaco del cadáver, habrían formado la imagen tal como yo la veía. Aunque así satisfice mi razón rápidamente, no tan rápidamente calmé mi conciencia respecto al sorprendente suceso que acabo de contar. Este hecho dejó una profunda impresión en mi imaginación. Durante muchos meses no pude deshacerme de la sombra del gato y durante este periodo, un sentimiento envolvió mi alma, un sentimiento que parecía ser, pero no era, el remordimiento mismo. Llegué incluso a llorar la pérdida del animal y a buscar en los tugurios miserables que frecuentaba habitualmente, otro favorito de la misma especie y de una figura parecida que lo reemplazara. Una noche, mientras estaba sentado medio aturdido en una taberna más que infame, mi atención fue repentinamente atraída hacia un objeto negro que reposaba en lo alto de uno de los inmensos toneles de ginebra o ron que componían el principal mobiliario de la sala. Hacía algunos momentos que miraba hacia lo alto de este tonel y lo que me sorprendía era no haber notado desde el principio el objeto colocado encima. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, un enorme gato, al menos tan grande como Plutón, igual a él en todo, excepto en una cosa. Plutón no tenía ni un pelo blanco en todo el cuerpo, mientras que este gato tenía una mancha larga y blanca, aunque de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas lo toqué, se levantó súbitamente, prorrumpió en un ronco y continuo ronroneo, se frotó contra mi mano y pareció encantado con mi atención. Era, pues, el verdadero animal que yo buscaba. Inmediatamente propuse al dueño de la taberna comprarlo, pero él no se dio por entendido, no lo conocía, no lo había visto nunca hasta ese momento. Continué acariciándolo y, cuando me preparaba para volver a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Le permití hacerlo, agachándome de vez en cuando para acariciarlo mientras caminábamos. Cuando llegó a mi casa, se sintió como en la suya y pronto se convirtió en gran amigo de mi esposa. Por mi parte, pronto sentí una antipatía creciente hacia él. Era exactamente lo contrario de lo que había esperado, pero no sé ni cómo ni por qué sucedió esto, su evidente ternura me disgustaba, casi me fatigaba. Lentamente, estos sentimientos de disgusto y fastidio se convirtieron en amargura y odio. Evitaba su presencia y una especie de vergüenza, junto con el recuerdo de mi primer acto de crueldad, me impidieron maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de golpear al gato o de tratarlo violentamente, llegué a sentir un horror indescriptible hacia él y a huir silenciosamente de su odiosa presencia, como si fuera la peste. Lo que aumentó, sin duda, mi odio hacia el animal fue el descubrimiento que hice una mañana después de haberlo traído a casa, al igual que Plutón, él también había perdido uno de sus ojos. Esta circunstancia solo hizo que mi esposa lo quisiera aún más, ya que, como he mencionado, poseía una gran ternura de sentimientos que había sido mi rasgo característico y la fuente frecuente de mis placeres más sencillos y puros. Sin embargo, el cariño del gato hacia mí parecía aumentar en proporción directa a mi aversión hacia él. Seguía mis pasos con una tenacidad que sería difícil de hacer comprender al lector. Cada vez que me sentaba, él se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus horrorosas caricias. Si me levantaba para caminar, se metía entre mis piernas y casi me hacía caer al suelo, o bien, introduciendo sus largas y agudas garras en mis ropas, trepaba hasta mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba matarlo de un golpe, me detenía, en parte por el recuerdo de mi primer crimen, pero principalmente, debo confesarlo, por un verdadero terror que me causaba el animal. Este terror no era exactamente el miedo a un daño físico, y sin embargo, me sería muy difícil definirlo de otra manera, me avergüenza casi confesarlo. Sí, incluso en este lugar lleno de criminales, me cuesta admitir que el miedo y el horror que sentía por el animal habían crecido por una de las fantasías más absurdas que uno puede imaginar. Mi esposa me había señalado varias veces la peculiar mancha blanca que mencioné antes, la única diferencia visible entre este nuevo animal y el que yo había matado. Seguro recordarán que esa marca, aunque grande, al principio no tenía una forma definida. Sin embargo, poco a poco, casi sin que me diera cuenta, y aunque mi razón trataba de verlo como una ilusión, la mancha fue tomando una forma clara y precisa. Era la imagen de algo que aún me estremece al nombrarlo.
La forma que hacía que el monstruo me inspirara tanto horror y repulsión, y que me hubiera impulsado a deshacerme de él, si hubiera tenido el valor. Era, sin duda, la figura de una horca. Oh, la horca. Aquel lúgubre y temible aparato, símbolo del crimen, la agonía y la muerte. En ese momento, me sentí más miserable que nunca. Un simple animal, cuyo hermano había matado sin piedad, estaba creando en mí, un hombre hecho a imagen de Dios, una miseria tan grande que no podía soportarla. No encontraba descanso, ni de día ni de noche. Durante el día, el animal no me dejaba tranquilo ni un segundo, y por la noche, cuando despertaba de sueños llenos de una angustia indescriptible, sentía su cálido aliento sobre mi rostro y su pesado cuerpo sobre mi pecho, como una pesadilla que no podía apartar. Bajo la presión de estos tormentos, lo poco de bondad que quedaba en mí desapareció. Pensamientos oscuros llenaban mi mente, y mi tristeza habitual se convirtió en odio, un odio hacia todo y todos. Y, sin embargo, mi esposa nunca se quejaba. Era mi compañera constante en el dolor, la víctima paciente de mis frecuentes y violentos arrebatos de furia. Un día, ella me acompañó al sótano de la vieja casa donde vivíamos, obligados por nuestra pobreza. El gato nos siguió mientras bajábamos los escalones de piedra. Tropecé con él, lo que desató en mí una ira descontrolada. Levanté un hacha, olvidando el miedo irracional que hasta entonces había frenado mi mano, y lancé un golpe mortal al animal. Pero mi esposa intervino, deteniendo el golpe. Esa intervención me llenó de una rabia aún más violenta. Me zafé de su agarre, y ciego de furia, hundí el hacha en su cabeza. Cayó muerta al instante, sin un solo gemido. Después de cometer ese horrible asesinato, me puse a pensar en cómo deshacerme del cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de la casa ni de día ni de noche sin que los vecinos pudieran verlo. Muchos planes cruzaron por mi mente. Pensé en desmembrarlo y quemar los restos, o cavar una fosa en el suelo del sótano. También consideré tirarlo en el pozo del patio o meterlo en una caja como si fuera mercancía y hacer que alguien la llevara fuera de la casa. Finalmente, opté por lo que me pareció el mejor plan, decidí emparedarla en el sótano, como se decía que hacían los monjes medievales con sus víctimas. El sótano parecía el lugar perfecto para llevar a cabo tal plan. Los muros estaban construidos de manera descuidada y hacía poco tiempo que los habían recubierto con una capa de mezcla, que la humedad había impedido endurecer. Además, en uno de los muros había una protuberancia, resultado de una vieja chimenea, o algo que se asemejaba a un hogar, que había sido tapada de manera improvisada, usando el mismo material que el resto del sótano. No dudé ni un instante en que sería fácil retirar los ladrillos de ese lugar, colocar el cuerpo dentro y volver a sellarlo de manera que nadie, ni siquiera con la mirada más inquisitiva, pudiera sospechar algo. Y no me equivoqué. Con la ayuda de una palanca, retiré fácilmente los ladrillos y, tras haber colocado cuidadosamente el cuerpo contra el muro interior, lo mantuve en esa posición hasta que logré restaurar, sin mucho esfuerzo, la pared a su estado original. Me aseguré de conseguir una mezcla de cal y arena, y con todas las precauciones necesarias, preparé un mortero indistinguible del anterior. Cubrí el nuevo tabique con sumo cuidado, y al final, no había ni la más mínima señal de que el muro hubiera sido alterado. Limpié todos los escombros con meticulosidad, asegurándome de que no quedara rastro alguno de mi trabajo, y dejé el suelo impecable. Miré a mi alrededor con una sensación de triunfo y me dije a mí mismo, aquí, al menos, mi trabajo no ha sido en vano. Mi primer pensamiento fue buscar al animal, la criatura que había sido la causa de tanta desgracia. Ya había decidido que debía morir. Si hubiera podido encontrarlo en ese momento, habría acabado con él de inmediato. Pero parecía que el astuto animal, tal vez asustado por la violencia de mis acciones recientes, había decidido mantenerse alejado. No se presentó en toda la noche, y por primera vez desde su llegada a la casa, disfruté de una noche tranquila. Dormí profundamente, como un hombre en paz, aunque con el peso del crimen sobre mi alma. El segundo y el tercer día pasaron, y aún así, no vi al maldito animal. Respiré de nuevo como un hombre libre. El monstruo, aterrado, parecía haber abandonado el lugar para siempre. No lo volvería a ver. Mi dicha era completa. La gravedad de mi crimen apenas me perturbaba. Había habido una breve investigación, pero rápidamente fue archivada.
Al cuarto día después del asesinato, un grupo de agentes de policía apareció inesperadamente en la casa y llevaron a cabo otra inspección minuciosa. Aún confiando en la seguridad del escondite, no me sentí alterado en absoluto. Los oficiales me pidieron que los acompañara durante la búsqueda. Revisaron cada rincón, cada ángulo. Finalmente, bajaron al sótano una vez más. Mi corazón latía tranquilamente, como el de un hombre inocente. Caminé con ellos por el sótano de un extremo al otro, cruzando los brazos sobre el pecho, paseándome con aire despreocupado. La justicia parecía satisfecha y estaban a punto de marcharse. La alegría que sentía era tan grande que apenas podía contenerme. Sentía un ardiente deseo de pronunciar unas pocas palabras, de expresar mi triunfo y hacer aún más evidente mi supuesta inocencia. Caballeros, dije finalmente, cuando los agentes de policía empezaban a subir las escaleras, me siento satisfecho de haber disipado vuestras sospechas. Os deseo a todos buena salud y quizás, un poco más de cortesía en el futuro. Por cierto, caballeros, quiero que veáis lo bien construida que está esta casa. En mi deseo frenético de decir algo con calma deliberada, apenas era consciente de lo que estaba diciendo. Os aseguro que esta es una casa admirablemente construida. Mirad estos muros. ¿Estáis a punto de iros, caballeros? Estos muros están sólidamente construidos. Y entonces, llevado por un impulso de arrogancia descontrolada, golpeé con fuerza con el bastón que tenía en la mano justo sobre la pared donde había ocultado el cadáver de mi esposa. ¡Ah! Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas los ecos de mis golpes se desvanecieron en el silencio, cuando una voz, proveniente del fondo de la tumba, me respondió, primero un lamento débil, velado, como el sollozo de un niño. Luego, de inmediato, se transformó en un grito prolongado, estridente y continuo. Un sonido inhumano, un alarido, mitad horror, mitad triunfo, como si saliera directamente del infierno. Era una terrible armonía, una mezcla de los gritos de los condenados torturados y de los demonios regocijándose en su condena. Tratar de describir lo que pensé en ese momento sería absurdo. Me sentí desmoronarme y caí tambaleando contra la pared opuesta. Por un instante, los agentes en las escaleras quedaron paralizados, inmóviles, completamente atónitos por el terror que acababan de presenciar. Un momento después, una docena de brazos vigorosos empezaron a golpear la pared con fuerza, derribándola de un solo golpe. Allí, ante los ojos horrorizados de los espectadores, estaba el cuerpo, ya en descomposición y cubierto de sangre seca, de mi esposa. Y sobre su cabeza, con las fauces abiertas y el único ojo brillando con un fuego maligno, estaba el horrible animal cuya astucia me había llevado al asesinato, y cuya voz acusadora me había entregado a la justicia. Yo había sellado al monstruo junto con la tumba de mi desafortunada esposa.